Tras el divorcio de mis padres, seguí los pasos de mi padre. Bajo su tutela, fui admitido en una universidad de primer nivel y me uní al grupo familiar Dominique más importante de la ciudad. Además, como mi padre había salvado al padre de Dominique, me casé con la persona que tenía el poder en la familia Dominique y me convertí en la envidia de todos. Mi hermana menor, en cambio, siguió los pasos de mi madre y se casó con un miembro de una familia adinerada mediante un matrimonio concertado con un niño rico, gordo y de segunda generación. En la escena de la boda, mi hermana llevaba un vestido de novia blanco, con los ojos y las cejas teñidos de un rojo malicioso. Me apuñaló con un cuchillo de mesa una y otra vez. Aria, Jezabel, ¿de qué lado quieren seguir? El dolor punzante en el estómago no se había desvanecido del todo cuando una pregunta familiar llegó a mis oídos. Fue como un cuchillo clavado en mi cerebro, haciéndome recobrar la sobriedad de repente. Mirando con claridad la escena frente a mí, mis padres estaban de pie a ambos lados, extendiendo la mano hacia mi hermana. Todo era igual que en mi vida anterior. La única diferencia era que en lugar de llorar y rogarles que no se divorciaran, mi hermana corrió directo hacia mi padre sin mirar atrás. Quiero seguir a papá. Al ver la sonrisa que mi hermana no pudo disimular, supe que no era la única que había reencarnado. Ese día, en mi vida anterior, mi hermana lloró y armó un escándalo en el juzgado, rogándoles a nuestros padres que no se divorciaran, y ambos querían su custodia. Al final, por ser más joven, se la dieron a nuestra madre. Pero en esta vida, como mi hermana eligió firmemente a nuestro padre, fui concedida a nuestra madre. Cuando se dictó la sentencia, mi hermana corrió hacia mí cuando nadie la veía, sin poder reprimir una sonrisa, y me dedicó una sonrisa maliciosa. Hermana, esta vez te toca casarte con ese testarudo. Y yo soy quien irá a la universidad y se convertirá en la señora Dominique. En mi vida anterior, después de que mi hermana viera a Dominique en mi boda, se aferró a él con el pretexto de ser su cuñada. Y la indiferencia de Dominique fue naturalmente interpretada por ella como fidelidad y castidad. Como tanto deseaba esta bendición, le dejaré que la experimente bien esta vez. Aria. Cuando mi madre salió con los documentos del tribunal y me encontró, mi hermana ya se había ido con mi padre, con la frente en alto. Aria, no es que mamá no te quiera. Es solo que tu hermana es más joven y no tan sensata como tú. Estoy preocupada. Mi madre se apretó los dedos nerviosamente, explicándome lo que acababa de pasar en el juzgado. Mamá, está bien. Vamos a casa. ¿Es el coche del tío Patrick ese que está ahí? Parece que lleva mucho tiempo esperando. De hecho, su divorcio llevaba varios años alargándose. Ahora que todo iba tan bien, era solo porque mi padre no solo tuvo una aventura, sino que también dejó embarazada a la amante y mi hermana nunca se enteró. Al ver a mi madre todavía en manga larga bajo el sol abrasador, se me humedecieron los ojos por un instante. Bajo sus mangas largas se veían los moretones de la violencia diaria de mi padre. El tío Patrick salió del coche y abrió un paraguas para mi madre, sonriendo y saludándome. Lo saludé cortésmente y subí al coche con mi madre. El aire acondicionado frío me relajó por completo. El tío Patrick fue el primer amor de mi madre. Después de que mi madre se casara con mi padre, él nunca hizo nada inapropiado. Solo después de enterarse de que mi madre sufría violencia doméstica, contrató, furioso, a un abogado para que la ayudara con la demanda. Nunca culpé a mi madre. Incluso en mi vida anterior, cuando insistió en llevarse a mi hermana, fue porque quería protegerla, ya que mi hermana era más joven, más delicada y, bueno, más tímida que yo. Mi madre tampoco se olvidó de mí. Cuando mi padre no la dejaba verme, se quedaba a escondidas fuera de la valla de la escuela y me observaba durante mis clases de educación física. Esta vez mi hermana y yo viviríamos la vida que anhelábamos. Al igual que en mi vida anterior, mi madre se casó rápidamente con el tío Patrick y obtuvo el certificado de matrimonio. La diferencia fue que en mi vida anterior, mi padre me encerró en casa, sin permitirme ver a mi madre, y mucho menos asistir a su boda. Esta vez me senté en la mesa más cercana al escenario, viendo cómo mi madre y el tío Patrick se tomaban de la mano y llenaban la torre de champán. Todo el local alzó sus copas y vitoreó a gritos. Yo también bebí un sorbo de champán. Al ver la radiante sonrisa de mi madre, el sabor agridulce del champán me inundó el cuerpo. Después de la boda, el tío Patrick seguía socializando con sus socios. Mi madre me llevó al salón para desmaquillarme.
Me miró con una especie de disculpa. Aria, mamá podría tener otro bebé con el tío Patrick. Pero no te preocupes. Le dije al tío Patrick que no puede ser demasiado parcial en el futuro. Mamá también te protegerá. No pasa nada, mamá. Si no estoy muy liado con la escuela, jugaré con mi hermanito más adelante. De hecho, en mi vida anterior, después de que mi madre se casara con el tío Patrick, se embarazó. Pero después de que mi hermana se enterara, armó un escándalo en casa e incluso se escapó y casi fue secuestrada por traficantes de personas. Después de hablarlo, mi madre y el tío Patrick decidieron abortar. Aunque el tío Patrick se mostró reacio, no dijo nada. Cuidó de mi madre durante su confinamiento y tampoco culpó a mi hermana. Al verla, aunque no llevaba maquillaje, aún había un brillo inconfundible en sus ojos, y yo también me sentí feliz. Me pregunto qué le pasará a mi hermana cuando se enfrente a mi padre y a mi madrastra esta vez. Unos días después me enteré de que mi madrastra, la tía Medusa, había sufrido un aborto espontáneo. Al enterarme, quedé en secreto impactada. Aunque sabía que era una persona despiadada cuando mi hermana me apuñaló hasta la muerte, no pude evitar sobresaltarme al enterarme de que había fingido caerse y había tirado a la tía Medusa por las escaleras. El pueblo natal de la tía Medusa estaba en el campo. Cuando se casó con mi padre, vinieron muchos parientes del campo. Esos parientes eran muy chismosos y decían constantemente que si la tía Medusa daba a luz a un hijo, no habría lugar para mi hermana en la familia, y que tendría que servir a su hermano menor, etc. Había escuchado esos comentarios muchas veces en mi vida anterior, pero simplemente los ignoré. Nunca imaginé que mi hermana se desharía del bebé de la tía Medusa tan fácilmente. Escuché que mi padre les dijo a sus familiares que mi hermana era joven e ignorante, regañó a esos parientes chismosos y luego llevó flores y joyas al hospital para acompañar a la tía Medusa. Todos decían que mi padre era magnánimo, que la tía Medusa era una lástima y que mi hermana era simplemente ignorante. Al final, todo era culpa de esos parientes chismosos. Negué con la cabeza. Parecía que mi hermana aún no entendía a mi padre y no sabía cuánto le importaba este niño. Ya había comprobado en secreto su sexo y sabía que era niño. La siguiente vez que vi a mi hermana fue en la escuela. En mi vida anterior, tras seguir a mi madre, mi hermana se cambió a una escuela prestigiosa. Esta vez, como estaba con mi padre, él naturalmente no gastaría tanto dinero en enviarla a una escuela prestigiosa. Después de hablarlo con mi madre, decidí quedarme en mi escuela anterior. La prestigiosa escuela no era para el examen de ingreso a la universidad, sino para criar herederos para diversas familias. Allí, en comparación con el estudio, la visión y las relaciones interpersonales eran más importantes. Pero lo único que necesito es ir a la universidad. Mamá tendrá un bebé con el tío Patrick en el futuro, y ese bebé será el heredero de la familia Patrick. Solo quiero vivir una vida normal. Cuando conocí a mi hermana esta vez, obviamente era mucho más tranquila. En lugar de recogerse el pelo largo en una coleta alta, lo dejó caer sobre los hombros, cubriéndole la mitad de la cara. Llevaba un abrigo encima de la camiseta de manga corta, y vi claramente la fina capa de sudor en su frente. Todos sus compañeros me conocían, y pronto me ayudaron a retarla. Papá no es tan bueno como crees. Mamá se divorció de él porque era violento en casa. Antes de que pudiera terminar de hablar, mi hermana me interrumpió con un gesto de la mano. ¿Y qué? Mejor preocúpate por ti primero. Te lo digo, mamá pronto estará embarazada. Deberías pensar en cómo deshacerte de su bebé. Le miré la cara, que estaba hinchada y oculta bajo el pelo, y luego me di la vuelta y me fui. Como no necesitaba ni creía mi recordatorio, solo tuve que observarla en silencio mientras se dirigía al abismo. Al llegar de la escuela, vi muchas bolsas de regalo en mi habitación, ropa, consolas y la muñeca que había elogiado delante de mamá la última vez. Mamá, ¿por qué me compraste tantas cosas? Mamá me vio probándome la ropa, me ayudó a subir la cremallera del vestido, me arregló el pelo y dijo en voz baja, Aria, mamá está embarazada. La verdad es que no me disgustaba mucho el embarazo de mamá. El tío Patrick era muy amable conmigo y también la trataba bien. Era bastante normal que tuvieran un bebé. Al parecer, era la única que lo pensaba. Desde que mi madre se embarazó, tanto mi madre como yo nos habíamos convertido en los objetos de protección más importantes de la familia. Mi madre y el tío Patrick no paraban de comprarme regalos.
Incluso vaciaron una habitación especialmente para guardar mis regalos por miedo a descuidarme en lo más mínimo. El tío Patrick dejó de lado casi todos sus compromisos sociales y llegaba a casa temprano por la noche. Sostenía la barriga de mamá y le hablaba con el pretexto de la educación prenatal. Solo espero que cuando nazca mi hermanito o hermanita, no se vuelva un hablador. Cuando la tía Medusa estaba embarazada, ¿cómo me trataban papá y los demás? Mi habitación estaba abarrotada de cosas para bebés. Ni siquiera tenía una mesa para hacer la tarea, así que solo podía poner una mesita en la cama para escribir. Cuando le serví agua a la tía Medusa, se quejó de que estaba demasiado caliente y me la echó encima. Como no soportaba el olor a aceite de cocina estando embarazada, tenía que cerrar bien la puerta de la cocina mientras cocinaba. Justo cuando cogí una alita de pollo de la mesa, papá me golpeó la mano con los palillos. Casi todos los días me rodeaban de regaños sin fin. Pero ahora, sin tener que hacer nada, puedo recibir regalos a diario. Los exámenes en el instituto son bastante frecuentes. Por suerte, mis calificaciones se han mantenido muy estables y siempre he estado entre los 10 mejores de mi curso. Esta vez no fue la excepción. Para mi sorpresa, las calificaciones de mi hermana habían mejorado más de 30 puntos en tan solo unos meses. Nunca le había gustado estudiar y solía ser la última de la clase. Pero pensando en los métodos de papá, lo entendí. Durante el recreo fingí pasar por el aula de mi hermana sin querer. Efectivamente la vi agachando la cabeza para hacer la tarea, en lugar de comentar animadamente con sus amigas que té con leche estaba rico, como solía hacerlo. Por la noche vi los momentos de WeChat de papá presumiendo las notas de mi hermana. Sugiriendo clara e implícitamente que era porque mamá no le había enseñado bien antes y que ahora que estaban divorciadas, las notas de mi hermana habían mejorado de inmediato. Miré la hora. Ya eran las 11:30. Ya me había lavado, bebido la sopa que mamá me había preparado para el cerebro y me había acurrucado en la manta calentita, lista para dormir. Pero sabía que mi hermana debía de seguir estudiando. Papá, en realidad, no entendía nada de educación. Él mismo no había estudiado mucho. Solo conocía la táctica de hacer muchos ejercicios. En mi vida anterior, mis notas siempre habían sido buenas. No hacía muchos ejercicios, pero siempre resolvía las preguntas incorrectas y leía muchas revistas para ampliar mis conocimientos. Sin embargo, después del divorcio, papá estaba ansioso por demostrar su valía y me miraba fijamente para que siguiera haciendo ejercicios. Mi ritmo de aprendizaje se vio interrumpido y mis calificaciones incluso bajaron mucho. Cuando vio el bajón en mis calificaciones, pensó que no me había esforzado y me golpearía brutalmente con una percha hasta que suplicara clemencia y prometiera que mis calificaciones mejorarían la próxima vez. Durante mi último año de preparatoria, apenas tenía un trocito de piel intacta. Exigía que mis calificaciones mejoraran en cada examen, pero ya estaba agotada de lidiar con sus tareas de hacer un montón de ejercicios, y ni hablar de detenerme a analizar mis debilidades con detenimiento. Mi hermana solo estaba en primer año de preparatoria y sus calificaciones eran bajas. Quizás podría mejorar sus notas sin querer. Apagué el teléfono, dejé de preocuparme por esta farsa y me fui a dormir tranquilamente. El tiempo en el último año pasó volando, y la barriga de mamá se hinchó como un globo. El día del examen de admisión a la universidad, mientras mamá me regañaba y me observaba empacar mis cosas, de repente se detuvo y se agarró la barriga. Se oyó el sonido del agua goteando en la habitación. Al ver el agua correr por las piernas de mamá, rápidamente la ayudé a sentarse en la cama y corrí a llamar al tío Patrick. «¿Está bien, mamá? No te preocupes y ve a tener al bebé. Iré al hospital a verte después del examen». Empujé al tío Patrick para que acompañara a mi madre al hospital y el chofer de la familia me acompañó al lugar del examen. Ya había pasado por el examen de admisión a la universidad, aunque hacía mucho tiempo y no recordaba las preguntas ni las respuestas, esta vez había estado estudiando a mi propio ritmo y mis notas habían mejorado mucho en comparación con mi vida anterior. Terminé los exámenes con cuidado y los revisé varias veces. Cuando sonó la campana al final del examen, seguí rápidamente al conductor hasta el hospital. Mamá acababa de dar a luz y aún estaba un poco débil, pero estaba de buen humor y su rostro aún tenía un ligero rubor. «Es un niño, Aria. Ven a echar un vistazo». Obviamente fueron mamá y el tío Patrick quienes se convirtieron en padres, pero todas las miradas en la sala estaban fijas en mí,
como si temieran que no me gustara este medio hermano. Me sentí un poco impotente. Mirando al hermanito arrugado en la cuna, que parecía un monito deshidratado, extendí la mano y le di unas palmaditas suaves en el pañal, y aún así dije, contra mi voluntad, qué mono. Mamá y el tío Patrick por fin sonrieron. No me preguntaron nada sobre el examen de admisión a la universidad. Eso fue lo que acordamos. No me preguntarían hasta que salieran los resultados, para no presionarme demasiado. El día de revisar los resultados, estaba con mi hermano de un mes en brazos y paseando por el jardín. Comparado con el hermano menor de la tía Medusa en mi vida anterior, este hermano menor en esta vida era muchísimo más lindo. No lloraba todo el tiempo, y no me regañaban solo porque lloraba. Tampoco tenía que lavarle los pañales al bebé día y noche. Solo necesitaba jugar con mi hermano cuando balbuceó para llamarme. Mamá y el tío Patrick estaban aún más ansiosos por revisar las puntuaciones que yo, la persona involucrada. Antes de entrar, escuché la voz de mamá. ¿Por qué no hay puntuación? Aria, ¿pegaste bien el código de barras? Ay, esto, ¿qué hacemos? No te preocupes. Mira, dice que la puntuación está oculta. Significa que a Aria le fue muy bien en el examen. No te preocupes. Cuando supe que mi puntuación estaba oculta, no pude evitar emocionarme un instante. En mi vida anterior, aunque mis notas eran buenas, solo podía entrar en una universidad de primer nivel. Esta vez, la puntuación estaba completamente oculta, lo que significaba que estaba al menos entre los 10 mejores de toda la provincia. No sé si le afectaron nuestras emociones, pero mi hermano también rió a carcajadas y se retorció en mis brazos. En mi vida anterior, para facilitarme mi ingreso a la familia Dominic, papá me obligó a estudiar administración de empresas. Esta vez solicité la carrera de arqueología, que es extremadamente impopular. Ahora no tengo que esforzarme para ganarme la vida. Puedo concentrarme en lo que me gusta. Como tengo una segunda oportunidad, no puedo arrepentirme de nada esta vez. Después de que papá supiera que había solicitado la carrera de arqueología, incluso nos llamó específicamente para burlarse de mí y de mamá, pero ambas lo regañamos una por una. De hecho, al principio, al igual que en mi vida anterior, mamá todavía se preocupaba por mi hermana. Tenía miedo de que papá la golpeara o la tía Medusa la intimidara, así que fue a verla a escondidas muchas veces. Sin embargo, cada vez mi hermana la regañaba con sarcasmo y poco a poco dejó de ir. Además, ahora que tenía un hermano menor, tenía aún menos energía para preocuparse por mi hermana. Mi escuela no estaba lejos de casa. Estaba en la ciudad vecina. Sin embargo, esta carrera estaba muy concurrida y apenas tenía tiempo para ir a casa. Incluso durante las vacaciones de invierno y verano, solía salir con los profesores de la escuela a recopilar folclore y estudiar. Por suerte, mis estudios transcurrieron sin contratiempos. Ya era inteligente y gracias a mi esfuerzo, me recomendaron con éxito para estudios de posgrado. Resultó que era el cumpleaños de mi hermano, así que pedí permiso y fui a casa a celebrarlo. Al llegar, vi que mamá no estaba muy animada. Después de preguntar, me enteré de que mi hermana se había vuelto loca en la consulta. Mi hermana estaba encerrada en un hospital psiquiátrico. Le prometí a mamá que iría a verla. Cuando fui, el médico acababa de darle un sedante. Estaba tumbada tranquilamente en la cama, pero todo su cuerpo estaba firmemente sujeto por cinturones de seguridad. Al verme, obviamente se emocionó. ¿Por qué pudiste seguir yendo a la universidad? Y lo hiciste aún mejor que antes. No. Mal. Todo está mal. Debiste haber fracasado en la universidad. Debiste haberte enviado al extranjero a estudiar. Ella seguía pensando que fue gracias al crédito de papá que pude entrar a la universidad. En mi vida anterior, no le gustaba estudiar y sacaba malas notas. Ni siquiera pudo entrar en una universidad común y corriente, así que su madre la envió al extranjero para enriquecer su currículum. Inesperadamente para ella, eso se había convertido en un error. Mi hermana forcejeaba en la cama, pero no podía moverse ni un centímetro por culpa de los cinturones de seguridad. Solo tenía remangadas algunas partes de la ropa y los pantalones. Al ver las marcas de moretones bajo su ropa, de repente me quedé sin palabras. Había pasado los mismos 3 años que yo, 3 años en un hogar oscuro y lúgubre.
Quizás fue porque sus hermosas fantasías día tras día se vieron destrozadas por las palizas constantes que la llevaron a volverse loca. ¿Y qué si ibas a la universidad? Al final, todavía tienes que casarte con ese testarudo. Esta vez no puedes volver a casarte con Dominique. Quizás su voz era demasiado fuerte. El personal médico entró rápidamente y le dio un sedante, observándola cerrar los ojos poco a poco mientras seguía murmurando esas palabras. A los ojos del médico, esto podría ser una prueba contundente de su locura. Pero mi vida era diferente ahora. La locura de mi hermana parecía atenuar un poco la arrogancia de papá. No vino a acosarnos a mamá ni a mí durante varios meses seguidos. Aria, habrá un evento de marca compartida de la familia Dominique en unos días. Nos invitaron a dar un discurso. Te lo dejo a ti. El profesor me encontró y me dio un plan general del evento. Recordé que efectivamente hubo un evento similar en mi vida anterior. En ese entonces, ya era asistente de Dominique. Casualmente me interesaba la arqueología, así que tomé la iniciativa de participar en este proyecto. Bien, profesor. Sin duda lo haré bien. Con la experiencia de mi vida anterior, me fue muy útil elaborar el plan. Ahora que lo había estudiado profesional y sistemáticamente, también le añadí mucho contenido profesional. En el lugar del evento de la familia Dominique, varios estudiantes de último año que me acompañaban parecían algo reservados y no se atrevieron a actuar precipitadamente, siguiendo de cerca al profesor. Al contrario, expliqué mis conocimientos profesionales con soltura y bastante competencia. Dominique y otros ministros asistentes estaban entre el público. Tenían la mirada fija en mí, y los miré uno por uno con una sonrisa. Después de todo, estos supuestos altos ejecutivos y líderes de la familia Dominique eran solo colegas para mí. En mi vida anterior, incluso los había visto regañados. Tras la explicación, di una vuelta por la sala de exposiciones. La familia Dominique merecía ser la empresa líder. Quería comprar todos sus productos culturales y creativos. Mientras dudaba qué comprar, una voz masculina grave se escuchó detrás de mí. Puedes ir directamente al backstage y tomar lo que quieras. Giré la cabeza y vi que era Dominique. ¿De verdad tomaría la iniciativa de entablar una conversación con otros? En mi vida anterior, cuando era su asistente, apenas decía una palabra, y después de casarme con él apenas conversamos. Sin embargo, a mí tampoco me hizo nada. Como mucho, me ignoraba. Aún así, le di las gracias sinceramente y no rechacé la oferta. Tu plan es muy bueno. ¿Te interesa unirte a la familia Dominique? Pero sigo estudiando y me especializo en arqueología. No importa. Puedes venir después de graduarte. El salario sin duda será más alto que el que podrías ganar en arqueología. Tras confirmar que Dominique no bromeaba, ¿quería que trabajara para la familia Dominique como un caballo de batalla en ambas vidas? No, gracias, gerente general Dominique. Mi familia es bastante adinerada. No pensaba seguir con este tema. Elegí algunos productos que me gustaron y me fui rápidamente. No me extraña que en mi vida anterior, después de que mi padre lo obligara a casarse conmigo aprovechándose del favor que le debía, me ignorara por completo en casa, pero no me despidiera de la empresa. Resultó que simplemente le gustaba mi capacidad para trabajar. Los capitalistas dan mucho miedo. Corrí hasta donde estaba el profesor y me uní a los estudiantes de último año. Antes de que pudiera recuperar el aliento, recibí un mensaje de mi padre. Resultó que la tía Medusa estaba embarazada de nuevo y me pidió que le llevara regalos para visitarla. Fueron rapidísimos. En cuanto mi hermana ingresó en el hospital, no pudieron evitar quedarse embarazadas. Sin embargo, en mi vida anterior, fue para crear un mejor ambiente para su hijo que obligaron a Dominique a casarse conmigo y recibieron una gran cantidad de regalos de compromiso. Calculando el tiempo, ya era hora. ¿Quién sabía si seguirían atacándome ahora que mi hermana ya no estaba? Era mejor prepararse con antelación. No planeaba ayudarlos a salir de la pobreza, así que compré algunas cosas baratas y fui a casa de mi padre con ellos. Efectivamente, al igual que en mi vida anterior, había provisiones para bebés apiladas por toda la casa. Como mi hermana estaba en el hospital, hasta su cama estaba llena de cajas. La cara de papá se enfrió de repente al ver las cosas en mi mano. ¿Qué compraste? Está muy destartalado.
Dejé las cosas con indiferencia. Ya sabes, la arqueología no da mucho dinero. Ahora estoy sin Blanca. Caminé por la casa tranquilamente. Vi varias perchas en la habitación de mi hermana. Algunas estaban rotas y otras tenían leves manchas de sangre. De repente sentí un escalofrío en los pies. Antes, la sangre en ellos era mía, pero ahora es de mi hermana. De hecho, en mi vida anterior, no estaba mucho mejor que mi hermana, que se volvió loca. Sufrí depresión y ansiedad severas, pero no lo demostré ni se lo dije a nadie. Desde que empecé la universidad, trabajaba a tiempo parcial para ganar dinero y comprarme medicamentos. Sin embargo, la depresión grave requiere hospitalización, pero no me atreví ni podía permitírmelo. Solo podía tomar la dosis máxima de medicamento para aliviar mis síntomas físicos y mostrar mi lado normal ante los demás. En realidad, incluso si mi hermana no me hubiera apuñalado hasta la muerte en mi vida anterior, probablemente yo tampoco habría sobrevivido. Así que no le guardaba mucho rencor. En cambio, sentía una extraña gratitud hacia ella. Agradecido de que ella terminara con esa vida inútil por mí. Después de estar sentado en casa media hora, me fui. Caminé un largo trecho antes de sonreír. Efectivamente, este viaje no fue en vano. Después de todo, descubrí algo diferente. En mi vida anterior, después de que la tía Medusa se embarazara, era mandona conmigo y ni siquiera tenía buena actitud con mi padre. Pero esta vez descubrí que no solo era amable, sino que también parecía un poco culpable y obsequiosa. Encontré al asistente del tío Patrick y le pedí que me ayudara a investigar el favor que mi padre le había hecho al padre de Dominique. En mi vida anterior, solo sabía que le había hecho un favor al padre de Dominique, como si hubiera salvado a la familia Dominique, pero desconocía los detalles específicos. Sin embargo, no terminaba de creer que mi padre ayudara a otros sin motivo alguno y sin ningún beneficio. Además, con respecto al hijo de la tía Medusa, presentía algo vagamente extraño, pero no sabía por dónde empezar la investigación, así que le pedí al asistente que empezara con las personas con las que la tía Medusa solía contactar. Antes de que salieran los resultados de la investigación, mamá me encontró primero. Aria, ¿qué opinas del joven amo Chad? Mamá me dio una foto. Casi escupo el agua que acabo de beber al verla. ¿No era este el testarudo esposo de mi hermana en mi vida anterior? Mamá, el joven amo Chad no es muy guapo. Mamá guardó silencio un momento. Obviamente estaba de acuerdo con esa afirmación. Pero él y sus padres son muy buenas personas. También tienen la intención de formar una alianza con nuestra familia mediante matrimonio y dijeron que te darían el 5% de las acciones. Mamá, a nuestra familia no le falta dinero. Mamá suspiró. Aria, sabes que la familia Patrick sin duda pasará a manos de tu hermano menor en el futuro. Después de todo, es el negocio por el que el tío Patrick ha trabajado duro. Mamá teme que tu hermano menor te intimide en el futuro. Si puedes contar con las acciones de la familia de Chad para mantenerte, no tendrás que preocuparte por nada en el futuro. Miré al niño pequeño agachado a mis pies. También me miraba con los ojos muy abiertos y la cabeza ladeada, y su baba me manchó los pantalones. ¿Podría esta cosita intimidarme en el futuro? Antes de que pudiera decir nada, el tío Patrick corrió hacia mí y se sentó a mi lado con tristeza. La gente de nuestra familia Patrick no necesita las acciones de la familia de Chad para mantenernos. Son solo acciones. Le daré algo a Aria ahora mismo. 8%. No dejes que ese gordito venga a hacerle daño a nuestra Aria. Es una monstruosidad. El tío Patrick llamó rápidamente y le pidió a alguien que redactara un contrato de participación y convenció a mamá para que rechazara a la familia de Chad. Levanté al hermanito que estaba acurrucado a mis pies, le limpié la baba y lo vi sonreírme con picardía. El tío Patrick probablemente ya me consideraba su hija hace mucho tiempo. Me temo que no era solo yo. En mi vida anterior, mi hermana probablemente era igual a sus ojos. De lo contrario, ¿cómo pudo haber accedido a que mamá abortara por el bien de mi hermana y no haberlo mencionado nunca más? Es solo que en mi vida anterior, mi hermana guardaba rencor. Mamá siempre había sido cautelosa por naturaleza, y el tío Patrick probablemente pensó que mi hermana estaba dispuesta, así que no dijo mucho. El asistente del tío Patrick era muy eficiente. Me entregaron rápidamente 2 documentos sellados.
Los abrí y no pude evitar sonreír con desdén. Considerando que en mi vida anterior yo, mi hermana en esta vida y mi madre sufrimos penurias, el mayor culpable fue ese inútil de mi padre. Esta vez es hora de ajustar cuentas. Como en mi vida anterior, papá no pudo contenerse. Encontró al padre de Dominique, mencionó el favor de entonces y aprovechó para pedir un matrimonio arreglado entre las dos familias. Aunque se decía que era un matrimonio arreglado, en realidad era la familia Dominique ayudando a los pobres. No me negué. Simplemente llevé mi maletín de documentos a la reunión con la familia Dominique. Cuando Dominique me vio, sus ojos se iluminaron un poco, pero al ver a mi padre detrás de mí, su mirada se volvió completamente fría. No pude evitar quedarme sin palabras. ¿Será que al principio pensó que había venido a solicitar un trabajo? Después de sentarse, papá se puso su máscara social perfecta y recordó entre lágrimas los acontecimientos de aquellos años. En aquel entonces, la familia Dominique no había crecido tanto como ahora. Era una empresa común y corriente y mi padre era empleado de la familia Dominique. Durante el periodo crítico en que la familia Dominique estaba a punto de salir a bolsa, fue reprimida por empresas rivales y casi se declara en quiebra. Sin embargo, mi padre resolvió la crisis y permitió que la empresa saliera a bolsa con éxito. Más tarde, el padre de Dominique le dio acciones y pudo recibir dividendos anuales. Incluso sin trabajar, podía recibir una cantidad considerable de dividendos cada año. Es solo que después de que Dominique tomó el control, implementó reformas y gradualmente detuvo los dividendos. Por eso a mi padre se le ocurrió la idea de un matrimonio concertado para seguir ganando dinero. El padre de Dominique dudó en hablar y lo miró, pero al ver a mi padre con lágrimas en los ojos, se tragó las palabras. Me senté junto a ellos, comiendo mientras veía la maravillosa actuación de mi padre. Cuando ya no pudo más y me pateó por debajo de la mesa, dejé lentamente los palillos. Saqué los materiales preparados de mi mochila y los puse delante del padre de Dominique y de Dominique. ¿Qué es eso?, me preguntó mi padre en voz baja al ver el cambio de expresión en los rostros del padre de Dominique y de Dominique. Ah, hay uno para ti también. Aquí tienes. Casi me olvido de este viejo cabrón. Le puse la otra copia del documento delante. Luego observé tranquilamente cómo cambiaban las expresiones de los tres. Esta perra. ¿Cómo te atreves a mentirme? Se oyeron dos gritos de rabia a la vez. Llevas tantos años mintiéndome. Kane, eres increíble. ¡Qué descaro! Mi padre, que al principio estaba furioso, se ablandó ante el rugido furioso del padre de Dominique y tartamudeó con culpa. Gerente general Dominique, ¿de qué habla? ¿Cómo podría mentirle? El padre de Dominique le arrojó los documentos directamente a la cara a mi padre. Quizás había pasado demasiado tiempo. Quizás mi padre lo había olvidado. Originalmente era un agente encubierto enviado por una empresa rival a la familia Dominique. Precisamente por filtrar información sobre la familia Dominique, esta estuvo al borde de la bancarrota. Su deserción final no fue más que el resultado de sopesar los pros y los contras. Ser benefactor de la familia Dominique era mucho más beneficioso que ser un simple agente encubierto. Tras considerarse un benefactor durante tantos años, mi padre probablemente ya se había lavado el cerebro con éxito. Al observar las pruebas en blanco y negro, poco a poco recordó que su verdadero rostro había quedado al descubierto. Nos veremos en nombre de la familia Dominique por filtrar secretos comerciales y fraude a gran escala. Dominique estaba más tranquilo que su padre. Señorita Aria, ¿podría enviarme otra copia del material? Asentí y agregué la información de contacto de Dominique con naturalidad y le envié todo el material. Aria, en realidad estás ayudando a forasteros a lidiar conmigo. En un ataque de ira, mi padre recogió la vajilla que tenía a su lado y me la arrojó. Ya me lo esperaba desde hacía mucho. Me escabullí de lado y la vajilla pasó volando junto a mí. No puedes escapar de esta condena. Será mejor que aproveches el tiempo que aún estás fuera y trates como es debido con esta niña que no tiene parentesco consanguíneo contigo. Efectivamente, tras escuchar mis palabras, mi padre agarró la bolsa de documentos y salió corriendo. Para mantener su imagen de padre cariñoso ante los demás, mi padre no había dejado que la tía Medusa se embarazara en los últimos años. Por desgracia, mi padre podía esperar, pero la tía Medusa no. Se había convertido en amante y había conseguido el puesto,
pero llevaba varios años sin tener hijos. Los comentarios de sus parientes en su pueblo eran cada vez más desagradables. Algunos decían que había perdido la virtud por ser amante y que no podía quedar embarazada. Otros decían que me había ido bien en el examen de admisión a la universidad y que mis padres volverían tarde o temprano. Por desgracia, no pudo rebatirlo diciendo que mi padre no la dejó embarazar, así que solo pudo buscar un hombre en la calle y se embarazó. Después de que mi padre se enterara, simplemente pensó que los métodos anticonceptivos no habían funcionado. Además, mi hermana se volvió loca en ese momento, así que aceptó al niño. Sin embargo, no esperaba que no fuera suyo. Aria, muchas gracias esta vez. El padre de Dominique me tomó la mano y me dio las gracias. Le hice un gesto con la mano y le dije que si quería agradecerme, podía priorizar la cooperación con la familia Patrick cuando se presentara la oportunidad. Al llegar a casa, les conté a mi madre y al tío Patrick sobre el asunto. Sabiendo que le había traído la cooperación de la familia Dominique, el tío Patrick estaba tan contento que me dio muchos más regalos. Miré a mi hermano menor que seguía mordiendo tontamente el bolígrafo parlante y pensé, si no creces pronto, tu padre podría entregarme a toda la familia. Cuando mi padre fue a buscar a la tía Medusa, se encontró con el adúltero en casa. La tía Medusa no esperaba que papá regresara tan rápido de la negociación de cooperación. Papá estaba tan enojado que se le subió la sangre a la cabeza. Le dio una patada en el estómago y la tía Medusa sangró al instante. El adúltero tampoco era una persona fácil. Al ver a la tía Medusa sangrando, agarró el cuchillo de fruta de la mesa y se lo clavó a mi padre en el abdomen. Cuando fui a identificar el cuerpo, vi una tela blanca que cubría el rostro de mi padre y manchas de sangre seca en su abdomen. La policía dijo que ese hombre lo había apuñalado decenas de veces y que tenía un gran agujero en el estómago. La tía Medusa también perdió a su bebé. Esa patada también le causó heridas en el cuerpo. Tenía sangrado en el útero y los apéndices. Para salvarle la vida, tuvieron que extirparlos. Sobrevivió pero nunca más pudo tener hijos. Fui al hospital a ver a mi hermana de nuevo. Después del tratamiento su estado mental se había recuperado bastante. Al menos podía comunicarse con normalidad. Le conté lo que les había pasado a papá y a la tía Medusa, y también cómo el matrimonio concertado con el joven maestro Chad se canceló fácilmente. Hubo un largo silencio en la sala. Tú también has reencarnado, ¿verdad? Sí. Resulta que tuve una buena vida en mi vida anterior. No le dije mucho más a mi hermana. Simplemente le conté estas cosas y me fui. Al irme oí sus sollozos contenidos. No podía perdonarla, después de todo fue ella quien me mató con sus propias manos en mi vida anterior. Sin embargo, parecía que tampoco la odiaba. Después de todo, ahora vivía bien, en un ambiente lleno de amor, y no tenía por qué cargar con el odio de mi vida anterior. Más tarde Dominique vino a mí por iniciativa propia y me preguntó si quería un matrimonio concertado. Lo rechacé con gran enfado. Después de 2 vidas he visto a esta persona con claridad. Es un completo adicto al trabajo. Cuando llegaba la temporada de lluvias, aunque solía haber tormentas por la noche, podía dormir profundamente escuchando el sonido de la lluvia. Pero un día, de repente, me quedé sin aliento. Abrí los ojos y vi que mamá me abrazaba fuerte, y un líquido tibio me corría por el cuello. «Mamá. ¿Qué te pasa?» Estiré el brazo para encender la luz, y entonces vi que mamá tenía toda la cara roja de tanto llorar. Desde que se casó con el tío Patrick, mamá había sido muy feliz y se cuidaba bien. Aunque tenía casi 50 años, parecía de unos 30. No quedaban rastros en su rostro de las desgracias que había sufrido. Tuve un sueño. Soñé que cuando nos divorciamos era tu hermana quien me seguía. Sabía lo que iba a decir, incluso sin que terminara la frase. Probablemente soñó con nuestra vida anterior. Le di unas palmaditas en la espalda a mamá para consolarla. Después de pensarlo un rato, le conté todo. Te llevaré a ver a tu hermana en unos días. Todo eso es cosa del pasado. Ahora está mucho mejor y tu hermano menor sigue aquí. Cuando fuimos a ver a mi hermana, mamá volvió a llorar desconsoladamente. Mi hermana tenía muchos menos cinturones de seguridad. Solo le habían inmovilizado las manos y los pies, pero aún tenía cierta libertad de movimiento.
Las emociones de mi hermana no fluctuaron mucho. Probablemente porque había tomado muchos medicamentos, simplemente secó las lágrimas de mamá en silencio y le dijo en voz baja, «Lo siento». Después de salir del hospital, también le conté a mamá lo que les había pasado a papá y a la tía Medusa. No se lo había dicho antes porque pensé que estas cosas ya no tenían nada que ver con ella. Pero como mamá ya sabía y recordaba las cosas de nuestra vida anterior, mejor se lo conté para que se desahogara. Sin duda, el bien y el mal siempre tienen su recompensa. Efectivamente, mamá respiró aliviada al oír esto. Había sufrido abuso doméstico por parte de su padre durante varios años. Parecía que en ese momento su alma prisionera por fin se había liberado. Mamá me llevó al centro comercial y compró un montón de regalos. Había regalos para mí y para el tío Patrick, y la mayoría eran para mi hermano menor. Mamá, ¿por qué le compras tantos juguetes a mi hermano? ¿No dijiste hace unos días que no le comprarías muchos? Mamá no paraba de comprar juguetes. Compra más. Casi no sobrevive. Creo que deberíamos ser más amables con él en el futuro. Sabía que mamá se refería al bebé que había abortado en nuestra vida anterior. Así que al llegar a casa, mi hermano estaba enterrado bajo los juguetes. Intentó liberarse de la pila, pero no pudo hacer fuerza. Solo podía retorcerse y balbucear las pocas palabras que conocía. Mamá. Papá. Hermana. Más tarde completé mis estudios de posgrado y doctorado, y poco a poco empecé a tener mis propios estudiantes. Poco a poco más gente conocía el nombre Aria, pero no como hija de la familia Patrick, sino como arqueóloga. Me encontré con Dominique varias veces después. Había intentado con insistencia que me uniera a la familia Dominique. Sin embargo, poco a poco dejé de tener que rechazarlo. Los estudiantes que me seguían me agarraban del brazo, temerosos de que me arrebataran. Ni hablar. La profesora Aria es la más joven y famosa de la industria. ¿Sabes lo difícil que es entrar a sus clases? A veces, un niño pequeño salía corriendo. Ay, ya no podía llamarse niño pequeño. Ya era un adolescente más alto que yo. Te basta con cooperar con nuestra familia Patrick. No intentes molestar a mi hermana. Fin.